Y ya está aquí en Capital don Damián Querol, director de análisis del Banco Gallego. Buenos días, don Damián. Buenos días, Vicente. Bueno, un poquito de árnica, un poquitín de rebote para la fuerte caída otra vez de las bolsas del mundo, pero no parece haber catalizador para que la calma regrese. A corto plazo, a lo largo del día tenemos una reunión de Van Rompuy precisamente con varios líderes europeos por el tema de la financiación en Grecia. Si efectivamente es positivo, pues podría intentar frenar la aversión al riesgo, pero sí que es cierto que entre hoy y mañana tiene que presentarse también en el Parlamento italiano la propuesta de Berlusconi del recorte de los 45.000 millones. Los cambios que ha efectuado Berlusconi en la última semana y media al respecto de qué iba a frenar o qué iba a impulsar a nivel fiscal es lo que ha provocado que se vuelva a penalizar a los bonos periféricos. ¿Cree usted que dejó escapar el Banco Central Europeo ayer a los bonos italianos? Vamos a ver. El Banco Central Europeo tiene capacidad para poder frenar estas situaciones, pero sí que es verdad que había una aversión al riesgo muy importante. Por tanto, presionó mucho a los bonos, especialmente al italiano, precisamente por estos cambios que está haciendo Berlusconi. La propuesta final que va a llevar al Senado no es la misma que presentó inicialmente, y eso no ha gustado al Banco Central Europeo. Ayer vimos que al propio Trichet en la comparecencia estaba diciendo que eso no es normal, no es posible, y que tenemos que ceñirnos todos, como hemos hecho en España, de una forma más o menos rápida, a ponerlo constitucionalmente, la reducción del déficit o un techo de déficit. Es importante que todos los países lo hagamos y cuanto antes. Durante estos primeros 15 días de septiembre nosotros ya estábamos bastante cautos porque él tenía que volver el riesgo periférico. Teníamos elecciones en Alemania, ya lo vimos el día 4, el domingo, perdón. Tenemos elecciones en Berlín, también importante. Tenemos 46.000 millones de vencimientos en bonos en Italia que tienen que ser refinanciados. Tenemos una serie de variables importantes que pueden seguir presionando los bonos periféricos. El Banco Central Europeo la semana pasada ya estuvo comprando 13.000 millones de euros en bonos periféricos. Sí. No puede hacerlo de forma recurrente. Ya en su balance tiene 129.000 millones de euros en bonos de todos los periféricos. Y eso es un riesgo. Está ahí en su balance, con lo cual en algún momento podría provocarle un problema. Y aparte tenemos al presidente del CDU, del partido de Merkel, que dice que no le gusta que el Banco Central Europeo esté comprando bonos y que además están en contra de los eurobonos, con lo cual hasta final de septiembre ese tipo de problemas políticos o de negociaciones políticas dentro de la Unión Europea con muchas probabilidades van a seguir presionando y dándonos mucha volatilidad en los mercados. ¿Dónde está refugiándose el dinero que huye de los mercados y de los bonos también? En este momento es muy complicado porque efectivamente en depósitos bancarios está entrando de una forma más o menos recurrente, pero también es verdad que todo el riesgo periférico y sobre todo el riesgo de los bonos periféricos precisamente está provocando que haya más incertidumbre sobre el sector bancario. Ya vimos ayer las caídas de los principales bancos a nivel europeo y la presión que se está ejerciendo también desde Estados Unidos. Ya vimos en agosto también la Fed pidió a los bancos americanos que tenían subsidiarias en Europa cómo estaban de liquidez por si acaso. Es decir, sigue habiendo cierta tensión, por lo cual el mercado monetario en el corto plazo sigue siendo una oportunidad, no así el largo plazo. Ya vemos también que se está refugiando en Bund alemán. Sí. Es decir, no es normal que el bono a 10 años alemán esté cotizando al 1,80% de intereses. Por debajo de la inflación. Con una inflación al 2,3%. Es negativo. Tipo de interés real negativo. Con lo cual, eso está dando a entender que la percepción de riesgo es muy elevada, que seguimos viendo riesgo durante el mes de septiembre y por eso los inversores se refugian en este tipo de activos. Que es verdad que de cara a final de año y efectivamente cuando la situación ya pueda encontrar suelo, pues este tipo de activos están excesivamente caros. El oro otra vez en 1900, es decir, hay muchos activos refugio en niveles absolutamente fuera de lo normal, pero lógicamente porque el cambio de escenario ha sido importante. Estamos pensando ya en probabilidades, lo vemos Rubini lo está indicando, probabilidades elevadas de recesión mundial. Si efectivamente eso fuera así, a las bolsas aún le quedaría algo más de recorrido a la baja y el riesgo periférico sigue estando ahí, por lo cual seguimos siendo cautos durante el mes de septiembre y a partir de ahí efectivamente hay la referencia el día 20 y 21, la Reserva Federal, que es posible, cada vez más probable, que realice un quantitative easing. Con esta evolución de los mercados también cada vez tiene más argumentos para poder pedir las necesidades de capital que requiera para poder hacer ese quantitative easing, y ahora lo importante es que intenten reducir de alguna forma ese riesgo percibido en mercado porque se están rompiendo niveles de soporte importantes y eso al final provoca ventas en mínimos seguramente y por tanto siempre perjudican al minorista más que al institucional. A la vista de esto que usted comenta, don Damián, ¿qué porcentaje de riesgo ve usted de que efectivamente podamos caer en una recesión mundial?
Yo creo que si la FED no interviniera, si no interviniera el día 2021, todos los indicadores están dando a entender, o la mayoría de indicadores están dando a entender, que podemos estar entrando en una recesión en Estados Unidos. No estoy hablando quizás a nivel mundial, porque sí, China efectivamente sigue subiendo el tipo de interés, precisamente para frenar su burbuja en el sector inmobiliario. Porque Brasil lo ha bajado. Claro, hay algunos que, está ya contradiciéndose, pero China al final sigue creciendo casi al 9%. Sí. Y el año que viene crecerá al 8% seguramente, es decir, por debajo del 9%, pero con un ritmo bastante importante. Es decir, que tenemos a Estados Unidos, el gran consumidor mundial, frenándose. El ISM manufacturero salió ligeramente por encima de las expectativas. Era 48, que es ya nivel de recesión, salió en 50. Pero no era coherente con los datos que estábamos conociendo. Es decir, todos los datos, indicadores adelantados de sentimiento de inversores, consumidores, etcétera, estaban siendo ya de recesión. Con lo cual, aquí el único problema está si la incertidumbre generada en agosto se traslada efectivamente en que todos los consumidores frenen el consumo de bienes duraderos a largo plazo y los inversores paren la producción. De hecho, ya se ha visto, el índice de producción industrial se está frenando, sí, y los inventarios se están acumulando. Precisamente por ese efecto, consumidores no consumen y empresarios empezarán a reducir producción y acumulan inventarios porque no venden. Eso es un síntoma de que podríamos entrar. Por tanto, es muy importante, cada vez tiene más argumentos la FED para hacer un quantitative easing riguroso, para intentar, a final de año y principios del próximo año, elecciones en Estados Unidos, intentar recuperar la situación. Pues esta es la escena vista por nuestro invitado, don Damián Querol, director de análisis de Banco Gallego. Gracias, don Damián, que tenga un buen día. Muchísimas gracias, un placer.